Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desvelamos las historias que a menudo permanecen ocultas entre bastidores en el mundo de la lucha libre. En un mundo lleno de espectáculo, ostentación y combates controlados, hay hombres cuya verdadera fuerza no es un juego. Hombres que, incluso sin cámaras, poseen un aura que impide a cualquiera poner a prueba sus límites voluntariamente. ¿Qué los hace tan aterradores? ¿Es su pasado, su voluntad inquebrantable o algo más oscuro que no se puede explicar? Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Y es precisamente por eso que hoy empezamos con un hombre cuyo nombre en los antiguos territorios solo se pronunciaba en voz baja, porque todos sabían que no solo superó combates, sino que desafió y venció a la vida misma. Un hombre que infundía respeto incluso a las leyendas, y cuyas historias se parecen más a mitos que a recuerdos. Así que pasemos a Harley Race, uno de los luchadores más temidos y a la vez fascinantes que jamás existieron. 1. Harley Race. El hombre ante el que temblaba incluso el vestuario. Harley Race fue un hombre que demostró su invencibilidad no con palabras, sino con la vida misma. De niño, superó la polio, una enfermedad que podría haberle dejado paralizado para siempre. Más tarde, sobrevivió a un devastador accidente de coche e incluso al cáncer, pero cada vez se levantó, más fuerte y decidido que antes. En los despiadados territorios de la antigua era de la lucha libre, donde las rivalidades eran mortalmente serias, Harley no solo era considerado un luchador duro, sino uno de los hombres más peligrosos que jamás habían pisado un ring. Incluso Andre the Giant, a quien casi nadie provocaba, le mostró respeto. ¿Qué dice eso sobre el aura que irradiaba Harley? Su intrepidez se manifestaba en todas partes, ya fuera en el ring o entre bastidores. Se dice que siempre llevaba un arma consigo. Cuando Hulk Hogan se enteró de que Harley lo buscaba con una pistola cargada porque la WWF se estaba expandiendo en Kansas City, su territorio, el propio Hogan se paralizó de miedo. Y sin embargo, Harley bajó el arma en el último momento y solo dijo: «Debería acabar contigo ahora mismo, pero necesito un trabajo». ¿Qué habría pasado si hubiera decidido lo contrario? Fuera del ring también era implacable. Cuando un promotor llamado Don Slatten intentó atraparlo en una trampa de Russian Chain Match, Harley le dio la vuelta a la tortilla, le enrolló la cadena y lo arrastró por toda la sala. Y cuando una noche se enfrentó solo a toda una banda de moteros, quedó definitivamente claro por qué nadie quería poner a prueba su paciencia. Pero detrás de toda esa dureza se escondía un hombre con un gran corazón, leal y respetuoso con sus amigos y con el mundo de la lucha libre. Quizás fue precisamente esa mezcla de peligro y bondad la razón por la que nadie debía subestimarlo jamás. 2. Steve Blackman. El arma viviente que nadie quería provocar. Steve Blackman fue uno de esos hombres raros en la lucha libre cuyo apodo de Lethal Weapon no era una idea de marketing, sino una descripción sobria de su realidad. Con una profunda base en diversas artes marciales y una resistencia casi inhumana, entre bastidores era considerado alguien a quien incluso los veteranos experimentados trataban con cautela. Su mirada estoica, su lenguaje corporal controlado. Todo ello revelaba una calma interior que solo poseen aquellos que saben exactamente de lo que son capaces. ¿No es fascinante lo silencioso que a menudo parece el verdadero peligro? Su temible presencia se hizo especialmente evidente durante el brutal torneo Brawl for All. Bob Holly recordaba cómo Blackman, en una reunión, preguntó secamente si teóricamente podía simplemente romper la rodilla de su oponente. Una pregunta que hizo temblar a toda la directiva porque todos sabían que podría hacerlo sin dudar. Entre bastidores circulaban historias de cómo él mismo derribó sin esfuerzo al gigantesco Big Show. Pero lo más impactante sigue siendo la noche en que JBL, conocido por sus modales de matón, irritó al hombre equivocado. Cuando los comentarios de JBL fueron demasiado lejos, los segundos perdieron toda importancia. Blackman lo agarró, lo tiró al suelo y casi lo hiere gravemente.
si su pierna no se hubiera enganchado desafortunadamente en la correa de una bolsa. Más tarde, le explicó fríamente a JBL que, de lo contrario, habría acabado en la UCI. Después de este incidente, nadie se atrevió a poner a prueba la paciencia de Blackman. En un mundo lleno de grandes palabras, él era la amenaza silenciosa que todos se tomaban en serio. 3. Rick Rude, el encantador de pesadillas entre bastidores. Rick Rude era el engaño perfecto. Un cuerpo impecable, una sonrisa segura de sí mismo, la elegancia de un hombre que disfruta de toda la atención. Pero detrás de esta brillante apariencia se escondía un luchador que no dejaba ninguna provocación sin respuesta. Antes de dedicarse a la lucha libre, trabajó como gorila de bar, un trabajo que le confrontaba a diario con matones, borrachos y agresores. Estas interminables discusiones formaron a un hombre que no solo sabía pelear, sino que lo buscaba. ¿Qué dice de una persona si anhela el caos que otros evitan? Su ferocidad no se manifestaba solo en el ring de lucha libre, sino a menudo en los bares a los que iba a propósito con su novia, sabiendo que cualquier ligue podía terminar en una pelea. Pero también entre bastidores, Rude era cualquier cosa menos inofensivo. La historia más famosa se refiere a su violento enfrentamiento con el Ultimate Warrior. Circulan dos versiones. O Rude lo noqueó porque Warrior no le concedía el título intercontinental, o porque Warrior trabajaba demasiado duro en el ring e ignoraba la seguridad de Rude. Ambas variantes, sin embargo, conducen a la misma verdad. Si Rick Rude se sentía tratado con falta de respeto, no tenía ningún reparo en terminar la situación con un solo golpe bien colocado. Esta mezcla de carisma magnético y brutalidad impredecible lo hacía a la vez fascinante y aterrador. Era el hombre que podía noquearte primero y luego robarte a la novia con la misma sonrisa. Quizás fue precisamente esa la razón por la que todos se encontraban con él con respeto y una pizca de miedo. 4. Brock Lesnar, la bestia que nadie jamás quiso provocar. Brock Lesnar encarna como pocos la violencia cruda y animal que en la lucha libre suele parecer solo actuada. Su cuerpo masivo, su explosividad relámpago y su mirada gélida dejaban claro de inmediato: este hombre no necesita palabras para imponer respeto. Incluso antes de convertirse en campeón de UFC, se susurraba entre bastidores sobre su fuerza incontrolable y su aversión a las multitudes. El propio Lesnar admitió que vive recluido, lejos de las ciudades, no por romanticismo, sino simplemente porque evita a la gente. ¿Qué sucede cuando un hombre que vive tan aislado se irrita de repente? La respuesta la dio el legendario Plane Ride from Hell. Cuando Kurt Hennig lo provocó demasiado, Lesnar explotó y convirtió el avión en un campo de batalla furioso. Los testigos estaban convencidos de que unos segundos más podrían haber terminado fatalmente. Y también en el ring demostró que el tamaño no importa. Cuando Braun Strowman lo golpeó accidentalmente demasiado fuerte en Royal Rumble 2018, Lesnar respondió con golpes reales, precisos, explosivos y sin previo aviso. Ni siquiera Vince McMahon se libró. Después de WrestleMania 34, Lesnar le lanzó el título Universal con rabia directamente a él, un momento que dejó claro a todos que incluso el jefe no era un tabú a sus ojos. No obstante, Lesnar no es un villano. Es simplemente honesto, directo e infinitamente fácil de encender. Esta autenticidad lo hace tan único y tan peligroso. En la WWE hubo muchos hombres fuertes, pero solo uno cuyos meros pasos entre bastidores provocaban el silencio. Brock Lesnar, la verdadera bestia. 5. Haku, el hombre que infundió miedo a todo el mundo de la lucha libre. Haku es uno de esos nombres raros que en los pasillos de la lucha libre no se pronuncian en voz alta, sino que se susurran, no por títulos o gran fama, sino por un aura de puro peligro. En WWE, WCW y New Japan, era considerado alguien que no necesitaba historias exageradas. Sus acciones hablaban por sí solas. Casi todos los que trabajaron con él lo llamaban el hombre más peligroso de la industria.
¿Qué hace que una persona sea tan aterradora que incluso los luchadores más valientes retroceden? Un ejemplo es la confrontación con Brutus Beefcake, quien se quejó a los oficiales de que Haku golpeaba demasiado fuerte en el ring. Haku marchó sin decir una palabra a las duchas y le propinó una paliza, un mensaje claro que Beefcake nunca olvidó. Pero sus momentos más infames ocurrieron en bares. En una pelea, supuestamente arrancó los dientes a alguien con los dedos, una escena que incluso en las películas de acción parecería extrema. Y luego estuvo el incidente en el que 8 policías intentaron someterlo con gas pimienta. Rick Steiner contó más tarde que Haku inhaló el spray como si fuera aire. A pesar de todas estas historias, Haku era en privado modesto y amable, pero si lo provocaban, se desataba una tormenta que nadie podía detener. Quizás fue precisamente esta dualidad extrema la razón por la que todos entre bastidores sabían. Haku no era un hombre al que se le pudiera desafiar jamás. 6. Road Warriors. 2 guerreros intrépidos, que no se doblegaron ante nadie. Los Road Warriors, conocidos como Hawk y Animal, no solo fueron uno de los equipos de parejas más dominantes en la historia de la lucha libre, sino también 2 hombres cuya presencia imponía respeto, tanto en el ring como entre bastidores. Con sus sombreras con púas y sus pinturas de guerra, parecían fuerzas de la naturaleza andantes. Pero su verdadera intrepidez no se mostraba en la puesta en escena, sino en su carácter inquebrantable. ¿Qué sucede cuando 2 hombres son tan intransigentes que incluso los que toman las decisiones más poderosas deben ser cautelosos? Su primera etapa en la WWE terminó abruptamente cuando quisieron imponerles el ridículo truco del muñeco roco. Para Hawk y Animal, eso era una humillación de su legado, y sin dudarlo, abandonaron la empresa. En el segundo intento, la cosa no mejoró. La WWE construyó una historia en torno a los problemas reales de Hawk con las sustancias, haciéndole parecer borracho en televisión e incluso caer desde el Titantron. Para ellos, eso fue una traición a la humanidad, una intromisión que traspasó los límites. Así que se fueron de nuevo, con la cabeza alta y una profunda decepción. Muchos compañeros recordaron más tarde que los Road Warriors nunca rehuían los conflictos. Si se sentían tratados con falta de respeto, estaban dispuestos a enfrentarse a cualquiera, incluso al jefe, si era necesario con los puños. Su historia conjunta terminó trágicamente cuando Hawk falleció en 2003 y Animal le siguió muchos años después. Pero su legado sigue vivo. 2 verdaderos guerreros que no se dejaron doblegar por ningún poder. 7. Ron Simmons. La inquebrantable fuerza que nadie quería poner a prueba. Ron Simmons fue uno de esos hombres raros en la lucha libre, cuya dureza no se definía por historias de bares o peleas arriesgadas, sino por la verdad sin rodeos. Nadie quería verlo enfadado. Kurt Angle contó en varias ocasiones que Simmons, en el vestuario, era de los que simplemente no se provocaban, porque un solo momento de su determinación podía mandar a cualquiera al suelo. Incluso los Steiner Brothers, conocidos por su agresividad, nunca se atrevieron a desafiar a Simmons. ¿Qué tan impresionante debe ser un hombre para que incluso los más fuertes retrocedan ante él? Un ejemplo perfecto de su intrepidez fue el infame combate de la APA contra Public Enemy en Sunday Night Heat. El equipo era considerado irrespetuoso y llegó a la WWE con una actitud que molestó a muchos. Para la APA, liderada por Simmons, toda cortesía había terminado. JBL admitió más tarde abiertamente que llevaron el combate como una pelea real para sentar un precedente. El resultado fue una paliza implacable, que dejó claro a todos entre bastidores dónde estaban los límites. Lo que hacía a Simmons aún más peligroso era su calma. No amenazaba, no gritaba, actuaba. Y precisamente esta silenciosa consecuencia le otorgaba una autoridad que iba mucho más allá del ring. El badass que los fans veían en televisión no era un papel. Era Ron Simmons en persona, un hombre cuyo respeto se ganaba, o cuyo enfado era mejor no experimentar nunca.
8. The Undertaker, el fantasma con autoridad de acero. El Undertaker no solo era una leyenda viva en el ring, sino que entre bastidores era la encarnación del poder silencioso. Nunca buscaba problemas, no alardeaba y no tenía que demostrar a nadie lo peligroso que era. Su sola presencia hacía que casi nadie siquiera pensara en desafiarlo. Un ejemplo impresionante es el momento en que Kurt Angle, medallista de oro olímpico, bromeó con él luchando. El Undertaker reaccionó instintivamente, lo agarró y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente, en pocos segundos. Si incluso un hombre como Angle no tuvo ninguna oportunidad, ¿cómo podrían haber sobrevivido otros? Pero su verdadera fuerza se manifestó en su papel entre bastidores. El Undertaker fue considerado durante muchos años como la columna vertebral moral de la WWE, un líder silencioso que nunca abusó de su poder, sino que defendió la justicia. Durante el infame Montreal Screwjob de 1997, fue él quien le pidió a Vince McMahon que se enfrentara a Bret Hart en persona, en lugar de esconderse. Y antes de WrestleMania 14, cuando Shawn Michaels se negó a ceder el título a Stone Cold, el Undertaker le advirtió fríamente que tomara la decisión correcta, lo que Michaels hizo entonces. Su silencio, su lealtad y su integridad intocable lo convirtieron en alguien a quien nadie jamás quiso provocar. Durante décadas, un velo místico lo rodeó, lo que solo fortaleció su autoridad. El Undertaker no era solo el Deadman en la televisión, era el alma del vestuario, un hombre al que incluso los luchadores más duros miraban con reverente respeto. 9. André the Giant, el coloso al que todos trataban con cautela. André the Giant era más que una imponente figura. Con más de 2 metros de altura y más de 220 kilos de peso, parecía una criatura de fábula, un hombre que imponía respeto solo con su silueta. Pero el verdadero miedo no surgía de su tamaño, sino de su presencia. Luchadores como Hulk Hogan, Bret Hart o Ted DiBiase describieron todos la misma sensación, admiración mezclada con un leve temor. ¿Qué hace que una persona sea tan única que incluso las leyendas se vuelven cautelosas? Para André, la lucha libre no era un papel, sino una pasión. Lo daba todo en el ring, aunque era conocido por sus juergas de bebida. Pero su respeto solo lo tenían aquellos que se tomaban el negocio tan en serio como él. Quien menospreciaba el negocio, lo sentía. La famosa historia de Kamala muestra lo complicado que podía ser André. Kamala se enfadó porque se sentía maltratado y de hecho sacó un arma. Una situación que podría haber escalado, pero sorprendentemente, de ello surgió un respeto mutuo. André nunca buscó problemas, pero tampoco querías estar en su lado malo. Si no le gustaba a alguien, todo el vestuario lo sabía de inmediato. Su juicio era definitivo, y nadie quería experimentar cómo expresaba su aversión. Precisamente esta mezcla de poder incomparable y calidez sincera lo convirtió en uno de los hombres más intocables que la lucha libre jamás conoció. 10. New Jack, la pesadilla viviente de la lucha libre. Si en la lucha libre había un hombre que provocaba escalofríos incluso a los profesionales más duros, ese era New Jack. Su pasado estuvo marcado por la violencia, el caos y la supervivencia. Experiencias que lo moldearon hasta convertirlo en un hombre en el que la línea entre personaje y realidad apenas existía. Creció en un ambiente donde vio a su propio padre apuñalar a su madre, y más tarde él mismo terminó en prisión. Este oscuro origen lo acompañó al ring, donde no actuaba, sino que vivía lo que otros solo representaban. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando el dolor y la ira son sus únicas constantes? En la SW se convirtió en un icono del estilo hardcore, equipado con armas, escaleras, sillas y a veces cuchillos reales. Su acto más conocido sigue siendo el momento en que empujó a Vic Grimes desde más de 12 metros de altura, por pura venganza por un accidente anterior que lo había dejado parcialmente ciego. Pero aún más impactante fue el incidente con Hunter Red, a quien New Jack apuñaló 9 veces con un cuchillo en el ring,
porque se sintió provocado por unos golpes demasiado duros. Para él, eso no era un espectáculo, sino una expresión espontánea de sus demonios internos. Incluso la WWE reconoció el peligro y se abstuvo de contratarlo. New Jack no era un modelo a seguir, sino una leyenda del miedo. Un hombre cuyo nombre sigue siendo una advertencia hoy en día. Nadie podía predecir lo que haría en el siguiente momento, y exactamente eso lo convirtió en alguien a quien realmente nadie quería desafiar. Estos hombres demostraron que el verdadero miedo no surge del espectáculo, sino de la vida real. Sus historias nos muestran cuán delgada puede ser la línea entre la leyenda y el peligro. Si quieres descubrir más verdades ocultas del mundo de la lucha libre, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta al video y quédate con nosotros, porque las próximas historias te cautivarán de la misma manera.